noches, amigas y amigos. En la calle, con esta primera presentación de Impulsando el Cambio, con Fafa y Fafico, una persona de mucha confianza me dijo: ¿y de dónde viene eso de Impulsando el Cambio? Y yo, en primer lugar, tenemos una actitud personal con impulsar toda la renovación que pueda hacerse en el país. Porque estamos convencidos de que hace tiempo que la sociedad dominicana necesita un modelo que oriente una renovación institucional. Y en 1992 yo publiqué este libro, Refundar la República, donde expresaba en un pequeño resumen de nuestra evolución histórica la necesidad de entender la realidad actual en nombre de la que yo estaba pregonando que hay que adecuar al país, rehaciéndolo, que el Estado dominicano hay que refundarlo, que el movimiento en general del país a nivel político tiene que entender la realidad que vivimos hoy. Y en ese orden de refundar la República, en 1992, yo planteaba que estábamos asistiendo al fin de la hegemonía de Estados Unidos en el mundo, que estábamos, por ejemplo, agotando un ciclo de la historia, porque desde la Primera Guerra Mundial hasta años recién pasados, Estados Unidos fue el jefe de un mundo unipolar, en la que tenía control económico, político, militar, de seguridad, científico. Y eso permitió que Estados Unidos interviniera en más de 50 conflictos en países del mundo en ese tiempo. Y ahora yo estoy vaticinando que estamos frente al fin de esa hegemonía que permitió esa libre participación al margen de ningún rigor, porque siendo Estados Unidos el eje de la mayoría de las Naciones Unidas, sin embargo, no tenía por qué respetar el derecho de la autonomía y la independencia de los pueblos, miembros como Estado de las Naciones Unidas, porque en el fondo la guía de Estados Unidos era la primacía de su papel y su función y su orientación. En esa realidad en la que estoy vaticinando que estamos frente a una modificación del orden mundial, porque el mundo unipolar estaba llegando a su fin y estábamos ante la emergencia de una diversidad de polos que tenían una repercusión. Primero, en limitar la autonomía sin respeto a ninguna norma de Estados Unidos, que, insisto, más de 50 países del mundo recibieron ese impacto. Y por otro lado, de que había una emergencia de una diversidad de fuerzas. Y entre esas cosas estaba el fortalecimiento comunicacional, de que ahora uno podía seguir en tiempo real lo que pasaba gracias al desarrollo de la tecnología comunicacional. Y junto con esa información ya no es tan fácil hacer lo que tú crees que te conviene como Estado y dar la información que te parece favorable a tu posición. Hay un cambio real en el mundo. Y basado en eso es que yo he insistido desde entonces en que hay que impulsar una renovación, que la refundación del Estado sigue siendo una política. Y esa refundación que yo hablé de la República fue asumida por Peña Gómez como refundación del Estado Dominicano. Y por el gobierno actual, que hizo un compromiso para refundar el Estado, para rehacer la sociedad y la institucionalidad. Y abordó incluso un esquema de 12 reformas que están pendientes, de un cambio en la justicia, de un cambio en la educación, de un cambio en la economía, de una realidad que renovara para adecuarnos a las características del tiempo presente toda la actividad política dominicana. Por eso es para mí de mucho orgullo y satisfacción cambiar incluso la orientación de un programa en la que yo aparecía como un comentarista más,
en función de ratificar mi compromiso con impulsando el cambio y además de plantear ese compromiso, hacerlo con este acompañante, el hijo de Magali Pineda y yo, Fafico Taveras. Así que impulsando el cambio es de hecho la continuidad de un pensamiento expresada en el compromiso familiar de nosotros, trabajar juntos para de ahora en adelante realmente aprovechar cualquier coyuntura para impulsar esa noción general de que este país tiene que cambiar o se lo lleva el diablo. No, es importante lo positivo que es encontrarse con Fafa para hablar de temas que son de interés de todos. Y de interés de todos, sobre todo de las grandes mayorías, que vieron el programa del partido, del PRM, finalmente sus aspiraciones escuchadas, sus ansias de cambio expresadas. Y ahí todavía nos queda mucho. El COVID tumbó parte del avance de los proyectos que se querían implementar. Pero hay otros proyectos que sí siguieron caminando durante todo este tiempo y que están dando una respuesta a necesidades ancestrales de la República Dominicana, que por decenas de años ha visto como la frontera, pese a ser un ente de riqueza, porque la frontera es el segundo, el gobierno de Haití es el segundo o el tercer partner comercial de la República Dominicana. Nosotros exportamos más a Haití que a toda la Unión Europea y pese a eso, la frontera cuenta con los índices más bajos de desarrollo humano. Y en base a eso hemos traído en el día de hoy al señor Eric Dorrejo del Ministerio de Economía, que han hecho un trabajo fabuloso porque han hablado con las comunidades, con los líderes durante meses para hacer un diagnóstico de la situación de la frontera y de cómo podemos ayudar a que ese territorio dominicano tenga las mismas condiciones de vida o mejores condiciones de vida de las actuales y pueda integrarse como un ente productivo vital para las necesidades de todos los que viven en esa zona. Tú sabes que el hecho de invitar aquí a Eric Dorrejo es parte de una comprensión de nosotros de las prioridades del cambio. Y el primer lugar es delimitar el espacio territorial de esta república que compartiéndola con Haití no puede escaparse ni a la influencia de la realidad haitiana ni a los intereses que tratan de moverse. Por eso nosotros dos entendíamos que para hablar de la renovación dominicana había que comenzar con un intercambio sobre la frontera. ¿Cómo la vemos hoy? ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Y entonces es así como nos recomiendan que Eric Dorrejo sea la persona adecuada para comenzar este espacio, de ver la frontera en el marco de esa visión de que tenemos que andar impulsando efectivamente el cambio. Así que en el próximo espacio viene la presentación de este invitado especial de nosotros. Y mientras tanto, tocando el tema de la frontera, hoy en la prensa nacional salieron 3 temas importantes. Sale, por un lado, que la Cancillería dominicana y la Cancillería haitiana han acordado negociar, estudiar con un organismo independiente la situación de la cuenca hidrográfica de la zona para buscar soluciones comunes a los problemas del agua en todo el territorio. Y que el hecho de que se anuncie es una muestra de que parece que avanzamos a una posibilidad diplomática de conversación y de intercambio con Haití en un conflicto que sin mediación de esa voluntad participativa de los Estados tiene una grave posibilidad de defraudarnos a todos, que en vez de solucionar problemas estemos agudizando la situación. Y ese hecho también está acompañado de que aquí en el país está un enviado del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para hablar a su nombre, al nombre del presidente de Estados Unidos, con el presidente dominicano, en torno a ponerse de acuerdo con la política frente a Haití.
Y además de ese hecho, me decía Fafico, está el anuncio del trabajo entre Kenia y Haití para propiciar la intervención y colaboración de Kenia, mandando agentes policiales en ver si se puede reestructurar el orden en Haití a partir de un fortalecimiento a su policía. Sí, es una gran noticia el que ya empiecen a tratarse entre el gobierno de Haití y Kenia los asuntos logísticos que va a depender de que esa campaña sea exitosa. O sea, nos estamos acercando al momento de que vamos a tener una fuerza de paz en Haití que va a ayudar a calmar la situación allá y lograr que volvamos a tener un flujo comercial normal y sin tensiones entre ambas naciones. Así que volvemos en un momento. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Que ahora Ramón y miles de dominicanos más tengan la oportunidad de transitar por una carretera digna para seguir hacia adelante, lo logramos juntos. Hemos construido más de 1.500 kilómetros de caminos, calles, avenidas y carreteras. Gobierno de la República Dominicana. Continúa el partido. Batazo Cuavasex. El corredor avanza a primera. Es un hit Cuavasex. El juego está empate y el cuarto bate a la caja de bateo. La pitcher se prepara. Momento de tensión en el partido. La seña de la catcher. Viene la bola. Swing abanica. Strike Cuavasex. Cuavasex es lo que tú tienes que utilizar cuando acabe tu rutina y te quieras refrescar. Cuavasex te deja limpio, elimina los malos olores. Báñate con Cuavasex para que no pase mal sabores. Cuavasex, 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 que te pone fresquecito y un aroma como es. Cuavasex, 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 que te sube la confianza para que puedas resolver. Cuavasex, la clave para tu higiene íntima. Para mujeres, también para hombres. En sus diferentes tamaños, con pH balanceado. Búscalo ya. Cuavasex, único jabón líquido con esencia de guava. La clave para tu higiene personal. Cuavasex para hombres. Pensando que era un gorrito sano, yo fui uno de los que en la escuela y en el barrio le hacía maldad a las niñas. Hasta que nos dijeron la trágica noticia de Jenny. La igualdad entre mujeres y hombres es posible. Con las acciones de sensibilización y formación, lograremos una cultura de paz e igualdad, con derechos y respeto, evitando situaciones de abuso que puedan terminar en desgracias. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, inició la fase de entrega de las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital. Un personal debidamente identificado estará visitando los hogares preseleccionados, solicitando un documento de identidad o cédula para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana.
lactancia, debes comer equilibrado. Esto quiere decir que la mitad del plato debe ser de los alimentos que producen energía, como son arroz, pasta, plátanos y cualquier otro vívere. Una cuarta parte del plato que contenga el sostén del cuerpo, que son las proteínas, como la carne, pescado, granos como habichuelas de cualquier color, garbanzos, guandules, maíz o lentejas. Y otra cuarta parte del plato con verduras y legumbres como berenjenas, tomates, pepinos, lechuga, ensalada, entre otros. Si haces esto y tomas 6 vasos de agua al día, podrás lactar a tu bebé sin ningún problema, porque simplemente no existe nada como la lechita de mamá. Conocemos a quien nos amenaza, nos insulta, nos golpea, nos hiere. Tenemos que hacer algo. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de toda la sociedad. Si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato, no te calles, denúncialo. Una vida sin violencia es posible. Con la línea de emergencia *212 puedes cambiar tu situación de abuso o la de alguien que conozcas. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Llama al *212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Que ahora la mayoría de los dominicanos cuenten con oportunidades de empleo y un sustento digno. Lo logramos juntos. 4.8 millones de dominicanos con empleo. Gobierno de la República Dominicana. Como pueden ver, ya estamos acompañados de Herido Rejo, es el director de Política de Desarrollo de la zona fronteriza. La zona de la que muchos hablan, de la que todos hablan, pero de la que pocos conocen. Porque si conociéramos la realidad de la zona fronteriza, más esfuerzos se hubieran hecho durante décadas para evitar la realidad en que se vive ahora ahí. Y de eso queremos hablar con Eric. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias. Para mí un placer conversar con ustedes sobre el cambio y sobre el cambio en la zona fronteriza. Comenzando esa visión del cambio con comprender la urgencia que tiene la frontera de ser tratada de otra manera. Así es, la frontera ha sido el espacio olvidado históricamente por todas las administraciones, porque es un espacio que conlleva sus dinámicas, que conlleva sus ingredientes, pero que a la vez necesita de un acompañamiento directo y cercano, porque es por donde comienza nuestra República Dominicana. Es el espacio nuestro. Y entendiendo la zona fronteriza es un espacio integrado por 7 provincias. Todos la conocemos, en el norte iniciando por Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón, en el centro marcado por Elías Piña, y al sur cerrando ese circuito fronterizo por Bauruco, Independencia y Pedernales, con 10.800 kilómetros cuadrados, y apenas, según la proyección de la Oficina Nacional de Estadística en el censo 2022, con apenas 500.000 habitantes. Es decir, que en ese espacio geográfico hay una densidad poblacional de 46 habitantes por kilómetro cuadrado. ¿Producto de qué? De que el rezago histórico, de que la ausencia de oportunidades, la ausencia histórica de un acompañamiento directo, hace que la gente salga del territorio dirigido a los centros urbanos, a los centros poblacionales, a las urbes más grandes, dejando ese territorio olvidado. Pero eso trae consigo un fracaso en la materialización de políticas públicas, porque las políticas públicas se hacen para la gente y con la gente. Y si la gente en el territorio entonces está saliendo, entonces ¿hacia dónde van dirigidas esas políticas? De manera que este espacio geográfico es un espacio caracterizado por una pobreza, como tú lo señalabas, por encima de todo la República Dominicana. Y solo para dar un dato, cuando el porcentaje de hogares
pobres y muy pobres de la República Dominicana es de un 36%, en la zona fronteriza es de un 65% cuando iniciamos este trabajo. El doble de lo que es en el resto del país. Es decir, los datos del 2018, y tomo los datos del origen porque verdaderamente se han comenzado a impulsar cosas que han permitido entonces generar un cambio en esa zona fronteriza. Y por eso tomo los datos del 2018 para que veamos la realidad con lo que nos encontramos. ¿Cuáles son los datos? Los datos son que ahí se encuentra la provincia más pobre del país, según esos datos de esa fecha, Elías Piña. Ahí se encuentra la región más pobre del país, la región Enriquillo, allá donde está Pedernales, donde está Independencia, donde está Bauruco, donde está Barahona. Y según los datos del monitor de la frontera que salieron muy recientemente, nos señala que el porcentaje de inscritos a el sistema de contribuyentes de la República Dominicana apenas hay un 2% del total en la zona fronteriza. Es decir, es un territorio donde históricamente, al ser olvidado por políticas públicas, la gente sale y los inversores le huyen porque piensan que es un territorio que lo que va a generarles es problema. Todo lo contrario de lo que hemos visto, de que es una zona de potencial, que es una zona estratégica y como muy bien lo dice la Constitución de la República Dominicana, es el territorio delimitado de mayor carácter estratégico de la República Dominicana, razón por la cual desde la presente administración y desde la primera visita del presidente Luis Abinader al territorio, se ha hecho énfasis en transformar esa realidad y cambiar lo que ahí está sucediendo. En ese orden, ¿cómo tú ves la cuestión, reconociéndola en el sentido de que es el desafío de los dominicanos? Porque nadie puede pasar por alto que el doble de la miseria o de la pobreza o de la insuficiencia, el doble está en la frontera frente al país. Es decir, que la deuda nuestra es comenzando por ahí. Creo que ha sido un acierto que este programa se dirige en ese sentido. A nivel de la base productiva, a nivel de la educación, a nivel de la salud, de la agricultura, todo esto se expresa. Claro que sí. Mira, le doy algunos datos referentes a lo que usted pregunta. Lo primero es que los sectores económicos identificados como predominantes en la zona son agricultura y comercio. Cuando usted hace un análisis de esos sectores desde el punto de vista económico, son los sectores que al mismo tiempo dejan mucho menos rentabilidad. Son los sectores que tienen una mano de obra no calificada predominante. Si se fija y lo compara con otros lugares de la República Dominicana, en otros lugares de la República Dominicana hay otro tipo de sectores que sí dan un mayor dinamismo. Entonces esto, que ha sido apuntalado por un diagnóstico que se realizó desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, coordinado por la Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza, se hizo un análisis de las 14 brechas estructurales más importantes de la zona fronteriza. 14 brechas estructurales. Ahí hay todo un análisis desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista social, los aspectos de pobreza, salud, educación. En los temas productivos se analizó lo que es el acceso al financiamiento, la productividad. Pero en los temas de infraestructura, que también hay una deuda pendiente. Grande. En la zona fronteriza se analizó todo el tema de conectividad vial, que es un grave problema para la zona fronteriza, donde ir de una provincia a otra hermana es una aventura. Toma 5 o 6 horas, es decir, una vuelta gigante, una cosa increíble. Para los amigos que viven en Jimaní y quisieran ir a Pedernales a disfrutar de este nuevo desarrollo, se toma más tiempo que el que desde Pedernales va a la capital. 5 o 6 horas por una vuelta que se tiene que dar. Lo que encontramos cuando llegamos al tramo de la autopista Duarte que conecta Santiago con Manzanillo era que habían 72 policías acostados. 70. Registrado por el Intran a través de un informe. La imposibilidad que había de conectar lo que era Guayubín con el puerto de Manzanillo. Y hablo en términos pasados porque este análisis diagnóstico que también involucró los temas ambientales,
el estado del ordenamiento territorial en la zona fronteriza, permitió generar una línea de base para construir la primera estrategia territorializada de mayor alcance en la República Dominicana, porque abarca los 10.800 kilómetros cuadrados, para la zona fronteriza que tiene el nombre de Mi Frontera RD. ¿Y por qué Mi Frontera RD? Porque es un llamado al empoderamiento de la República Dominicana y de sus actores. En este ánimo de refundar la República, de impulsar el cambio, es una transformación hacia poner la mirada en ese lugar. No es poner la mirada cuando nos sobran los recursos o el tiempo. No, es poner la mirada porque ahí inicia la patria. En esos 390 kilómetros de línea fronteriza es el punto de partida donde se construye entonces una República Dominicana que obligatoriamente tiene que contar con ese territorio. Oye, para ser fuerte. Por el número que tú refieres de los metros o kilómetros de la región, en la frontera está la cuarta parte del territorio dominicano. Es correcto. Y esa cuarta parte alberga apenas 500,000 habitantes, que si hacemos la proyección con el censo 2022, es menos de un 5% de la población. Pero en una zona, y por eso no me detengo solo en los problemas, ese análisis de las brechas estructurales identificó el potencial. Es una de las zonas que tiene mayor área protegida de todo el país, que nos ayudará entonces a conservar la calidad de los ríos, la calidad de la superficie boscosa, la calidad de las fuentes acuíferas. Y por poner un solo ejemplo, Pedernales, donde se está impulsando uno de los desarrollos más importantes de las últimas décadas en el país, tiene un 68% de área protegida. Razón que se utilizaba, argumento que se utilizaba para no impulsar una transformación o un desarrollo. No era para protegerla, era para preservarla en su decomposición. Exactamente. Pero eso sumía a una población que no avanzaba del tope de 20,000 habitantes. Y esa incapacidad de aprovechar de manera eficiente los recursos sostenibles que están en ese territorio es lo que llevó a esos números de pobreza que estamos hablando. De manera que el potencial existente en la zona fronteriza, su cercanía y proximidad, como lo decía Fafico, con el segundo o tercer socio comercial, su proximidad en ambos polos, norte y sur, con tanto América del Sur como con la costa este de los Estados Unidos, la posibilidad de tener instrumentos legales de incentivos para el desarrollo, nos generan un escenario ideal para impulsar un verdadero cambio. La verdad es que motiva el saber que nos acercamos a soluciones, porque es triste saber que esa es la zona donde la extrema pobreza es más alta en toda la República Dominicana. Mientras en todo el país durante décadas ha ido eliminándose y bajando los índices de pobreza extrema, en la frontera todavía lo tenemos. Es el lugar donde mayor cantidad de viviendas con pisos de tierra existe en toda la nación. Y para eso entonces, señores, para hablar de las soluciones de este problema, vamos al próximo bloque. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. En el Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial.
Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti. Departamento Aeroportuario. Que ahora Ramón y miles de dominicanos más tengan la oportunidad de transitar por una carretera digna para seguir hacia adelante, lo logramos juntos. Hemos construido más de 1.500 kilómetros de caminos, calles, avenidas y carreteras. Gobierno de la República Dominicana. Continúa el partido. Batazo Cuavasex. El corredor avanza a primera. Es un hit Cuavasex. El juego está empate y el cuarto bate a la caja de bateo. La pitcher se prepara. Momento de tensión en el partido. La seña de la catcher. Viene la bola. Swing abanica. Strike Cuavasex. Cuavasex es lo que tú tienes que utilizar cuando acabe tu rutina y te quieras refrescar. Cuavasex te deja limpio, elimina los malos olores. Báñate con Cuavasex para que no pase mal sabores. Cuavasex, 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 que te pone fresquecito y un aroma como es. Cuavasex, 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 que te sube la confianza para que puedas resolver. Cuavasex, la clave para tu higiene íntima. Para mujeres, también para hombres. En sus diferentes tamaños, con pH balanceado. Búscalo ya. Cuavasex, único jabón líquido con esencia de cuava. La clave para tu higiene personal. Cuavasex para hombres. Pensando que era un gorrito sano, yo fui uno de los que en la escuela y en el barrio le hacía maldad a las niñas. Hasta que nos dijeron la trágica noticia de Jenny. La igualdad entre mujeres y hombres es posible. Con las acciones de sensibilización y formación, lograremos una cultura de paz e igualdad, con derechos y respeto, evitando situaciones de abuso que puedan terminar en desgracias. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. El Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, inició la fase de entrega de las cajas convertidoras para la transición a la televisión terrestre digital. Un personal debidamente identificado estará visitando los hogares preseleccionados, solicitando un documento de identidad o cédula para completar el proceso. La televisión terrestre digital está más cerca. Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Gobierno de la República Dominicana. Debes comer equilibrado. Esto quiere decir que la mitad del plato debe ser de los alimentos que producen energía, como son arroz, pasta, plátanos y cualquier otro vívere. Una cuarta parte del plato que contenga el sostén del cuerpo, que son las proteínas, como la carne, pescado, granos como habichuelas de cualquier color, garbanzos, guandules, maíz o lentejas. Y otra cuarta parte del plato con verduras y legumbres como berenjenas, tomates, pepinos, lechuga, ensalada, entre otros. Si haces esto y tomas 6 vasos de agua al día, podrás lactar a tu bebé sin ningún problema, porque simplemente no existe nada como la lechita de mamá. Conocemos a quien nos amenaza, nos insulta, nos golpea, nos hiere. Tenemos que hacer algo. Prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres es responsabilidad de toda la sociedad. Si sabes de una mujer que está en riesgo o que es víctima de maltrato, no te calles, denúncialo. Una vida sin violencia es posible. Con la línea de emergencia *212 puedes cambiar tu situación de abuso o la de alguien que conozcas. Confidencial, sin costo y disponible las 24 horas. Llama al *212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando. Que ahora la mayoría de los dominicanos cuenten con oportunidades de empleo y un sustento digno. Lo logramos juntos.
4.8 millones de dominicanos con empleo. Gobierno de la República Dominicana. Gracias por permanecer con nosotros para escuchar uno de los temas menos conocidos de la República Dominicana, pero uno de los que pudiera tener mayor trascendencia en este periodo y en el próximo periodo de gobierno del PRM. ¿Por qué? Porque hablamos ahora en el capítulo anterior de los problemas de la frontera, pero ahora vamos a hablar un poco de cómo este gobierno quiere enfrentar esas desigualdades tan grandes que han afectado a esa población. Y para eso tenemos a nuestro, ya por siempre, consultor sobre temas fronterizos, Érido Rejo, director de Desarrollo para la Frontera. Bueno, gracias, Papico. Mira, es un reto mayúsculo al que se enfrenta la presente administración y es algo que no se soluciona en el corto y mediano plazo. Por eso se ha planteado, se ha aprobado, se ha divulgado y se está implementando la estrategia para el desarrollo de la zona fronteriza, Mi Frontera RD. Esta es una herramienta que pasa de una visión sectorial, es decir, que cada sector atiende lo suyo y se olvida del resto, a una visión territorializada. Es decir, que coloca en el centro al ser humano y coloca a ese ser humano, esa población, ese habitante, en un lugar, en un contexto. No es lo mismo generar políticas públicas, por poner un ejemplo, para una zona de costa que para una zona de montaña, o para una zona de llanura, o para una zona agrícola que para una zona logística. Entonces, el cuidado de esta estrategia de Mi Frontera RD ha sido tomar en consideración cada espacio de la zona fronteriza, tomando el análisis de las brechas estructurales y con ese análisis de brechas estructurales diseñando lo que son 90 programas y proyectos. 90 programas y proyectos en la estrategia global de mejorar la frontera. Organizados así, don Fafa, en 5 programas sombrilla. Estos programas orientados al tema institucional, con el programa Gobernando. Los temas sociales, en un programa dirigido a la ciudadanía, el programa para la gente. Los temas de productividad, en un programa sombrilla denominado Frontera Productiva. Un programa orientado hacia lo que es el rescate de las infraestructuras con el programa Conecta.rd y un programa orientado a los temas ambientales con el nombre de Más Territorio. Esos 5 programas tienen una cartera de 90 iniciativas. Esas 90 iniciativas han sido trabajadas por toda la administración pública. Esto es algo en el que el Ministerio de Economía ha sido un coordinador. Sin embargo, no voy a mencionarla toda porque es toda la institucionalidad. Y toda esa institucionalidad trasciende entonces también a la participación de los gobiernos locales, tanto ayuntamientos como juntas de distritos municipales, a las asociaciones sin fines de lucro, que son una pieza fundamental acá, al sector empresarial, que ha jugado también un papel de contribución de ideas y materialización de proyectos, de muchos de los que se están haciendo ahora y que podemos dar más detalle a lo largo de toda la zona fronteriza, y que esto también vinculado con los entes de cooperación internacional, donde de una manera u otra siempre han tenido una presencia en la zona fronteriza, pero una presencia no estructurada, muy orgánica, muy a la demanda de la solicitud del momento. Algo que con Mi Frontera RD transforma porque va orientado hacia metas específicas y concretas. Entonces, esta cartera de las 90 iniciativas entre programas y proyectos es lo que va a contribuir a atraer de nuevo a esa población que se ha ido, que ha emigrado. Y al logro también de atención a todos los inversionistas posibles, porque es una zona que hemos olvidado. Así es. Y ahí le puedo poner en ese aspecto que usted señala 2 ejemplos concretos. El caso Dajabón. En Dajabón existe una economía sumamente robusta y fuerte alrededor de lo que es el comercio binacional. Sin embargo,
y el presidente así lo señaló, la frontera no será la misma. Esa frontera no será la misma porque el desorden, que era lo que entonces restaba competitividad a la frontera, eso es cosa del pasado. Y ya estamos hablando ahí en términos del cambio, en términos de esa transformación que se requiere. Esa posibilidad de que cualquiera podía entrar a los mercados binacionales sin un registro biométrico, sin la posibilidad de tener seguridad de que va al espacio del mercado y lo que hace es que se iba a toda la ciudad, eso cambió. Hay un programa muy focalizado al fortalecimiento de los mercados fronterizos. Ese programa orientado en 3 vertientes, construcción física, administrativa y de salubridad, está abordando actualmente 4 mercados binacionales a lo largo, o fronterizos, a lo largo de toda la zona fronteriza. Está impulsando lo que es un sistema automatizado de cobros que se va a implementar para que se tenga el registro de quiénes son los que venden y cuánto se paga acá, en articulación con las alcaldías, y al mismo tiempo entonces está garantizando de que esos espacios estén vinculados a la verja perimetral. ¿Con qué fin? Con el fin de que quienes vienen a comprar no tengan que andar por toda la ciudad para llegar al mercado, sino que ellos vayan al espacio del mercado, realicen su actividad económica en un ambiente regulado, controlado, y que terminada su actividad económica regresen a su país. Ejemplo, el caso de Bánica, donde estamos impulsando ahí el primer modelo de mercado vinculado a lo que es la verja perimetral, con un nivel arquitectónico, de ingeniería, que permita generar un prototipo de mercados y que ese prototipo de mercados entonces pueda suplir una necesidad que hay actualmente de 19 mercados fronterizos informales. 19 mercados fronterizos. Hay 19 mercados informales. Que están a lo largo de toda la zona fronteriza y que no tienen ni regulación y que no tienen ni organización. Y este prototipo de Bánica, ubicado en el centro de Elías Piña, nos va a proporcionar entonces un elemento para transformar lo que es la vida orgánica de las ciudades. Tú sabes que hay una realidad. Yo estoy sorprendido con la información. El país carece de esa información. En la propia comunicación oficial hay un déficit, porque estas son cosas de alto interés nacional y que solo ahora estamos descubriendo nosotros. Y de verdad que tuvimos el acierto de comenzar aquí, impulsando el cambio, por ubicar la necesidad del cambio en la frontera. Y tú, como decía Fafico, vas a ser el consultor permanente de nosotros. No, y para mí un placer. ¿Tú sabes cómo lo conozco a él? Trabajando, porque eso es lo bueno de proyectos en los cuales tú te vinculas con la población, en los que tú buscas las soluciones también dentro de las comunidades. Yo lo conozco a él haciendo eso, haciendo estos grupos focales de la gente de las provincias donde ellos expusieron sus necesidades. Esto no es una cosa que viene de la capital a imponer un modelo, no. Esto es una investigación de la realidad social de la zona. Y ahí le está hablando de algo a lo que él está prácticamente vinculado. Por ejemplo, hablemos de comunicación. O sea, tú sabes lo que es que no hay posibilidad de ir de Dajabón a Pedernales de una manera rápida, con el potencial, lo que significaría eso para el turismo, aunque ahora mismo desembarca en Pedernales, el llegar hasta la costa norte. Estamos hablando de posibilidades millonarias para el país en muchísimas áreas y descubrimientos turísticos, el lago Enriquillo, o sea, pero tenemos una infraestructura actual y que es inadecuada para caótica, eso. Y ahí te podría decir, la estrategia plantea 580 kilómetros de carreteras ampliadas y remodeladas. Para esa región. Para esa región. Muchas de ellas avanzando, y podría decir ya de los avances, porque esto es algo que ya tenemos un año y todo el gobierno, vuelvo y repito, a la cabeza del presidente, está impulsando esa transformación y ese cambio. Hoy contamos como el que va desde Manzanillo, Copey, Guayubín, que está listo. El de la 40, que es el que atraviesa por la Cruz de Manzanillo, que está listo. Esos 72 policías acostados de los que hablábamos, está solucionado el tema. Esa solución ha permitido de que se vincule
con una nueva licitación para generar la circunvalación de Navarrete, con el fin de que el tránsito entre Santiago y Montecristi sea mucho más expedito. Se avanza de manera vertiginosa en lo que es el tramo Pedernales, Enriquillo, Paraíso, Barahona, con el fin de que esta solución esté terminada en su menor tiempo posible. Se está conectando, y el presidente lo anunció ahora cuando llegó el primer crucero a Cabo Rojo, lo que es Pedernales, Hoyo de Pelempito, Puerto Escondido, para que esas 6 horas que tomaba llegar al lago Enriquillo, ahora se pueda hacer en hora y media. Sí, de hecho, la aplicación de ese programa permitiría que la frontera recupere la dinámica del crecimiento, no de la angustia que representa hoy de que la gente tenga que irse para sobrevivir. Y 2, sería también hasta un problema de interés turístico. Así es. Porque una frontera organizada con esos proyectos, después de la experiencia de Cabo Rojo, va a ser una cuestión que a lo mejor concite el interés de nuestros visitantes. Así es. Lo que usted decía en primer lugar se está viendo. Hoy hay personas que se tuvo que ir a Punta Cana a trabajar desde Pedernales porque no había trabajo. Y hoy lo que están es preparándose para retornar de nuevo a Pedernales. Porque en Pedernales sí hay trabajos ya, sí hay trabajos para ese sector turístico y para lo que se está haciendo. Y esa planificación que se estamos viendo en Pedernales, fíjense que el puerto de Cabo Rojo, los hoteles, son proyectos que forman parte de esta visión estratégica integral para que no se cometa lo que pasaba en otros tiempos, y era que el destino solo construía el hotel y el enclave y se olvidaba del exterior, del resto. Y además hay una cuestión adicional. Yo soy amigo del director de Infoté, el compañero Rafael Santos, porque somos del mismo campo. Y entonces hay un esfuerzo de formación acelerada en los trabajadores para que en ese crecimiento sea armónicamente aprovechado. Yo me alegro de tu presentación aquí, porque efectivamente se pone en evidencia que fue un acierto que nosotros dedicáramos el comienzo del estímulo de impulsar el cambio a la zona que más lo necesita. Y el profesor Santos ha sido un aliado de este proceso, en el sentido de que hoy ya está alineada la oferta educativa de Infotep a los sectores priorizados de desarrollo. Que eso se transformó. Ya la zona fronteriza, y hablábamos en el segmento anterior, que era solo agricultura y comercio, ya hoy escuchamos hablar de turismo en la zona fronteriza, ya hoy escuchamos hablar de logística con el puerto de Manzanillo en la zona fronteriza, ya hoy escuchamos hablar de puertos secos, que antes no se escuchaba de eso. Puertos secos, que es como un puerto marítimo, pero en la misma línea de frontera. Ya escuchamos hablar de parques industriales, ya escuchamos hablar de una ley de incentivo de desarrollo de la zona fronteriza, la 1221, que tiene más de 52 empresas calificadas y reclasificadas. Ese impulso a la productividad nos está dando la rentabilidad que necesitábamos, y era generar oportunidades y empleos para que la gente retorne, para que el capital privado se asiente, para que exista el dinamismo. Y eso va a traer consigo entonces más vivienda, la vivienda acompañada de salud, de educación y de todos los aditamentos y servicios que se necesitan. Y de internet, porque creo que una de las quejas grandes de la población de allá era la falta de acceso al internet, que es garantizar modernidad, crecimiento, ventas. Pero eso también está incluido dentro del programa. Qué bueno que tú lo preguntas, Fafico, porque existe un programa de los 90 que se llama el Programa de Conectar Asentamientos Humanos al Desarrollo. Y en ese programa se identificaron las 50 comunidades más pobres de la zona fronteriza. Comunidades que en su mayoría no tenían ni siquiera energía eléctrica. Fíjese que del déficit nacional que tenemos, la mayor parte está concentrada ahí, en la zona fronteriza. ¿Y qué se hizo con ese programa? Identificar 8 sectores, y dentro de esos 8 sectores el tema de conectividad digital, para volver a la vida a quienes residen ahí. Hoy tenemos comunidades como Villiguín, como Las Mercedes, como Palero, como Caratá, como
los que se encuentran en la sierra de la cordillera, la sidra, que ya tienen energía, que están en proceso de construcción de energía, que ya tienen agua, que ya tienen la conectividad digital, que antes era un lujo, pero hoy es una necesidad, porque cuando miramos un poquito atrás y nos vamos a la pandemia, aquellos niños que vivían en esas comunidades perdieron 1 año y 2 de escuela, porque no tenían la posibilidad de acceso a ese internet. Hoy, en alianza con el Indotel y un programa que se tiene desde el Indotel que se llama Conectar a los No Conectados, donde quiera que estamos colocando energía en esas comunidades, Indotel conecta el internet. Y ese internet entonces, ¿para qué sirve? Para que esa juventud no se tenga que ir. ¿Qué es lo que está pasando? Que es que entonces las generaciones que vienen posterior, al no tener las facilidades de estar ahí asentado, entonces se van. Mira, no tenemos forma de expresarte nuestro agradecimiento por tu presencia aquí, porque yo asumo que este programa puede servir para divulgar una realidad que no ha sido asumida por la comunicación oficial, porque es brillante tu exposición y además yo creo que le proyecta a la gente un ambiente distinto en la subjetividad de que no tenemos la frontera abandonada. Así es. Yo le agradezco a ustedes la invitación y cuenten con mi acompañamiento siempre que sea necesario. Es que impulsar el cambio es nuestro moto y eso es cambio. Muchísimas gracias por tu presencia en el día de hoy. Gracias a ustedes.